Gracias, Miguel Ángel. Gracias por acompañarme en esta mesa. Gracias por la conversación previa que tuvimos, porque me doy cuenta que tenemos muchos puntos en común en nuestro modo de aproximación a este querido poeta que es César Vallejo. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Margarita León, al comité organizador y a todos los amigos que he vuelto a ver en este coloquio. Ha sido una experiencia muy bonita, muy hermosa, y pues ya me voy mañana con el corazón lleno y agradecido. Sobre el sufrimiento humano, Vallejo, San Juan de la Cruz y Job. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Gracias. El reconocimiento de la fragilidad humana es un importante aspecto en todas las tradiciones místicas. Entre otros antecedentes bíblicos se encuentra Coelho, el predicador del Eclesiastés, que vivió en el siglo IV o III a.C. y refutó con su sinceridad la arrogancia del optimismo griego. Esto no tiene sentido, decía Coelho. Esto no tiene sentido. Nada a qué aferrarse. ¿Qué le queda al hombre de todas sus fatigas cuando trabaja tanto bajo el sol? Fin de cita. Pero la queja más larga y famosa de la antigüedad cristiana es la de Job, quien consideraba injusta la magnitud de su aflicción. Cito: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Ya no me queda más que el sepulcro. ¿No soy acaso el blanco de las burlas? Según María Zambrano, el poeta Job fue quien inauguró la historia del hombre. Job representa una figura emblemática de la relación entre el sufrimiento humano y Dios. Su aparecimiento data de forma incierta entre los años 600 y 300 a.C., pero se convierte en un poderoso arquetipo. A mediados del siglo XX, Jung realiza un acucioso estudio titulado Respuesta a Job, donde explica que el hombre debe conocer el motivo de su sufrimiento y dejarse conmover por él a través del afecto, porque de esta manera le es posible transformar la angustia del dolor en conocimiento. El símbolo más poderoso de la relación entre el afecto y el sufrimiento es Cristo, y el cristianismo deviene en la conjugación de esta crucialidad que además borra la distancia entre el mundo natural y el sagrado. Cito de Jung: Jesucristo mantiene una importante posición en mitad de dos extremos, el hombre y Dios. No le falta humanidad ni le falta divinidad, y por esta razón ha sido siempre representado con símbolos totales capaces de abrazar y reunir todos los opuestos. Fin de cita. San Juan de la Cruz desentrañó el misterio ascendente de la reunión de los opuestos a través de la experiencia compartida entre el dolor y la gloria, remitiéndose sistemáticamente al poeta Job para describir las características inherentes a la ascética o primera vía desde los cimientos de la escala mística. La escala de las tres vías precedió a San Juan al partir de la piedra filosofal de la filosofía hermética para penetrar el meollo del sentir humano, organizada en un esquema de tres fases muy semejantes a la posterior ordenación de la tradición grecolatina, ascesis, iluminación y transformación. La antigua alquimia desglosa una secuencia de muerte, salvación y resurrección. La primera fase comprende el nigredo o melanosis, descenso del ego a los infiernos. La segunda fase comprende el albelo o leucoda, hallazgo del alba, y la tercera fase comprende el rubedo, un oriosis, que señala alquímicamente la expansión de la materia. Según la tabla esmaragdina de Hermes Trismegisto, las tres partes de la filosofía, sabiduría de todo el mundo, aluden sin duda alguna al conocimiento de los tres mundos, la tierra, el mundo intermedio y el cielo.
o alquimia, astrología y misterio o divinidad, simbolizadas con los colores negro, blanco y rojo. La cuarta parte restante sería el dominio de lo inmanifestado, lo supracósmico y lo nombrable. Algunos piensan que el Egipto fue contemporáneo de Abraham, otros piensan que fue contemporáneo de Moisés. La cuarta parte de su escala equivaldría en la mística sanjuanista al estado de sobrenaturalización. El término mística deriva originalmente del vocablo misterio, del griego místicos, y se relaciona por primera vez con la indagación amorosa trascendente a través de Platón y del banquete, de quien se dice describió las características del amor absoluto o amor comunicante con el absoluto. La adjetivación de la escala como mística aparece por primera vez en el Tratado de Mística Teología del pseudo Dionisio Areopagita, difundiéndose en el mundo cristiano entre los siglos II y VII, según el teólogo Carlos Lagrange. Como un compendio de saber litúrgico, alegórico y teológico, este se abrió posteriormente a una interpretación más amplia, al considerarse la mística como disciplina autónoma en 1690 en el Tratado de San Gabos. En este tratado se reconoce en la mística la existencia de un espacio intuitivo, de libertad, en el que mutan, como en una operación alquímica, las palabras. San Juan de la Cruz recibió de la tradición grecolatina la definición del esquema de las tres vías para alcanzar la unión trascendente dentro del mundo cristiano. Pero entre sus valiosos aportes destacan tres contribuciones: la elaboración explicativa de la transición entre las vías, la iniciativa de imbuir en forma simbólica los principios de las tres vías en sus tres poemas mayores, y la explicación teológica de los principios en sus comentarios. San Juan denomina a los transeúntes de las vías como heridos, llagados y cauterizados. Santo Tomás de Aquino los denominó como principiantes, proficientes y perfectos. Pese a su semejanza con los tres estratos de la alquimia, las primeras noticias de las tres vías aparecen por primera vez en las enseñanzas de Jesús a los apóstoles, según David Lagrange en el libro Las tres edades de la vida interior. Cito: en la vida espiritual de los mismos apóstoles, formados inmediatamente por nuestro Señor, existen tres fases bastante definidas. La primera, que es la de los incipientes, va desde su conversión hasta la pasión. La segunda, que es la de los proficientes, va desde la pasión hasta Pentecostés. La tercera fase comienza en Pentecostés y se caracteriza por su unión con Dios. La tesis esencial de San Juan de la Cruz se concentra en esta fusión entre el hombre y Dios, fundando la estructura de su cosmología espiritual. La base de la estructura reúne las diferentes entidades internas, naturales y sobrenaturales que conforman al ser. La realidad natural o sensitiva, según San Juan, se refiere a conceptos como el cuerpo, el tiempo y el espacio que conocemos. La realidad sobrenatural, inmersa en el ser físico y sus instancias, se refiere al espíritu, donde mora el intelecto, cuya capacidad de amor y conocimiento es susceptible de trascender la inmediatez y transformarse en divinidad. La divinidad yace ontológicamente en la realidad natural a través del espíritu que la anima. El periodo del Nigredo o Obre Negro, remitido a la tierra y el descenso del ego a los infiernos en la gradación alquímica, parece emerger bajo la alegoría de la noche en el poema Noche Oscura del alma de San Juan, pero también en los otros dos tratados, los mayores, como Su vida, Noche y Cántico Espiritual. La cristianización del símbolo de la noche en la mística sanjuanista emula poética y teológicamente la pasión de Cristo para ilustrar la primera fase del proceso retransformativo del hombre en Dios. La noche de San Juan representa la nada, el vacío y la muerte del yo.
Para desarrollar esta metáfora de la noche, San Juan utiliza las características analógicas de la oscuridad cósmica, exponiendo así el fragor inicial de la oscuridad mística. La noche, para que exista, debe ocupar una unidad de tiempo existencial. Para que sea transformante, debe constituirse en el espacio del fiat, el espacio de la aceptación activa y pasiva de la penumbra. Además de la aclaratoria de suficientes subtítulos, canciones que hace el alma en la íntima unión con Dios, los tres grandes tratados del santo describen la noche de la ascesis en sentido positivo y retrospectivo. En su vida al Monte Carmelo y en noche oscura del alma, las vías llegan hasta la mitad. En llama de amor viva se encuentran muy sintetizadas y en el cántico se desglosa y desarrolla simbólicamente la secuencia completa de las tres vías. Tanto en la exposición poética como en la significación mística y la explicación teológica sanjuanistas, la noche engloba en sí diferentes penumbras y atraviesa toda la poesía, la mística y la teología de San Juan. Pero si la finalidad radicase en separar las categorías, esta gran noche podría también ser liberada de símbolo y doctrina y sostenerse poéticamente per se. Es aquí donde entra la noche de Vallejo, su noche oscura de noticias claras. La poesía no es una experiencia de las palabras, sino una experiencia del ser, de modo que resulta imposible desgajar al hombre del arte que produce o desgajar al arte del hombre que lo produce. Algunos críticos consideran a Vallejo un poeta marxista y otros lo consideran un poeta religioso. Pero aunque pareciera una contradicción, César Vallejo fue un poeta marxista y cristiano a la vez. Según la respuesta que dio a una encuesta de Carrières Étoile realizada en mayo de 1929, podemos entender en Vallejo una cierta recepción del marxismo. Cito: ¿resuelve el marxismo los múltiples problemas del espíritu? Todos los momentos y posibilidades del devenir histórico tendrán su solución en el marxismo. ¿Ha enfocado toda la esencia humana de la vida? El aspecto científico de esta doctrina, su esencia creadora, abastece y satisface a las necesidades extracientíficas y sin embargo siempre humanas y, lo que es más importante, naturales de nuestra conciencia. Fin de cita. Los años marxistas de Vallejo se sitúan entre 1928 y 1937 aproximadamente, pero sus anotaciones sobre la idea de Dios ya habían aparecido mucho antes y continuaron presentes en muchos de los avatares posteriores de su vida y de su escritura. En una carta escrita a su hermano Víctor en el año 1929, Vallejo le pide que mande a decir una misa al apóstol Santiago en su nombre. Cito: le he pedido al apóstol me saque bien del asunto. Le suplico que mande a decir esa misa. Así me he encomendado. Fin de cita. Sin embargo, este fue el mismo año que Vallejo viajó por segunda vez a la Unión Soviética desde Francia para instruirse en el marxismo, inscrito oficialmente como que estaba en el Partido Comunista Peruano. Por su infancia y su cultura católicas, vale recordar que sus abuelos habían sido ambos sacerdotes católicos. Es natural que Vallejo acceda al espacio metafísico a través del pensamiento cristiano. A una entrevista de Franklin tuiteada en París, Vallejo respondió, cito: yo no corro, camino por los caminos del Señor, mejor, por los caminos de la pasión. Fin de cita. El 7 de noviembre de 1937, a raíz de una visita al cementerio que hizo con su esposa Georgette, Vallejo escribió unas palabras que fueron publicadas luego en Contra el Secreto Profesional. Cito: al salir del cementerio vemos un crucifijo sobre una tumba y hablamos de la experiencia cristiana del más allá, creación formidable de Jesús,
que nace de lo más hondo del dolor humano. Después de la guerra, debería haberse producido un renacimiento enorme de la concepción cristiana del destino del hombre. Fin de cita. El día 29 de marzo de 1938, menos de 3 semanas antes de su muerte, acaecida el 15 de abril, Vallejo pidió a Georgette que tomara nota de las siguientes palabras. Cito: cualquiera que sea la causa que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, tengo un defensor, Dios. Fin de cita. Estas palabras de Vallejo rememoran casi con exactitud otras palabras de Job. Cito a Job: pero tengo en los cielos un testigo, allá arriba tengo un defensor. Fin de cita. Unidos en el reconocimiento de una culpa ancestral y tumor de conciencia, como la llamó Vallejo, tanto Vallejo como Job exponen la conciencia de sí en forma de lamento. Esta similitud tan precisa sitúa a Vallejo junto a Job y, según San Juan, en el mismo camino de los heridos, la senda inicial de la mística. Job deviene en la cantera de la queja ontológica para aquellos familiarizados con la Biblia. Vallejo deviene en la misma cantera para aquellos que hurgan en los yacimientos de la más honda poesía secular de nuestro tiempo. En el famoso primer poema de los Heraldos Negros ya aparece la reflexión de Vallejo sobre la precariedad humana comparada con el poder de Dios. Cito: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Vallejo deja traslucir en estos versos la figuración del Dios iracundo del Viejo Testamento, estableciendo una fuerte analogía con el discurso de Job, quien personaliza la afrenta. Y cito a Job: él que descubre fallas en sus mismos ángeles, ¿qué decir de los que viven en casas de barro, a los que aplastan de un golpe como un insecto? ¿Por qué me has tomado como blanco de tus golpes? ¿En qué te molesto? Fin de cita. La crítica hacia un Dios que supuestamente hace daño induce a Vallejo a pensar que Dios estaba enfermo el día en que lo creó, porque de otro modo no hubiese hecho tan mal trabajo. Sí. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Job ya se había quejado también del sinsentido del nacimiento. ¿Cómo ha de darse vida a un ser tan imperfecto? Cito de Job: maldito el día que nací y la noche que dijo, ha sido concebido un hombre. Job no dice que Dios estuvo enfermo, sino que maldice el día en que le dio la vida. Vallejo, por su parte, no maldice a Dios, sino que lo desdice como Dios. Pero tanto el uno como el otro ingresan en la misma dialéctica trascendente con respecto a la vida y con respecto a la muerte también. Con los versos, en suma, no poseo para expresar mi vida sino mi muerte, o haber nacido para vivir de nuestra muerte, Vallejo se interna en una ética y una estética cristológicas de la muerte, a la par del proceso místico en el sentido negativo de lo redencional y a la par de la paradoja mística en el sentido positivo o fundamental. La conjunción de contrarios en Vallejo parece darse en primer término en su humanización de lo sagrado y en segundo término al revés, en la sacralización de lo humano. El famoso verso atribuido a San Juan y Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, esto era una copla popular del siglo en que ellos vivieron y ellos hicieron paráfrasis, pero no es ni de San Juan originalmente ni de Santa Teresa. Vallejo escribió una poesía espiritual decantada en el desencanto material. En su poema Intensidad y Altura trasluce el dolor de la intrascendencia que resuma la inmediatez. La preponderancia del mundo de las ideas sobre el mundo de las cosas
evidencia la intención espiritualizadora de Vallejo, transcurriendo seguidamente sobre las instancias vegetales y animales en Trilce y adentrándose en la materia corporal en poemas humanos para desacralizarla y sacralizarla. Al intentar de forma concreta a una energía interna de altísimo voltaje, el lenguaje poético de César Vallejo se produce un estallido verbal también emparentado con la escritura paradójica relativa a la mística. A la par de declarar su insatisfacción del mundo tangible, Vallejo también enfatizó su certeza en la posibilidad de la transformación del hombre a través de un desarrollo espiritual. Cito: no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Y para referirse a un texto de Poemas Humanos, el poeta declaró que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del cuerpo humano hasta ahora ignorado. Con esta idea, Vallejo realizó una vivisección virtual del cuerpo, buscando la entidad duradera subyacente, separando y desechando órganos y músculos, altura y pelos, comprendidos inútiles para emprender un viaje hacia el infinito. Un infinito que igualmente atraviesa un umbral de dolor. Vallejo escribió de un sufrimiento decantado, y tanto Julio Ortega como James Higgins, desde perspectivas diferentes, han vislumbrado en la obra de Vallejo la génesis de un mundo nuevo, de un ser nuevo, de una palabra nueva. Sin embargo, el encuentro de Vallejo con lo sagrado también estuvo embargado de tristeza en muchas ocasiones, y Vallejo no siempre se iluminó con la luz de Dios, sino que Dios se oscureció en la noche de Vallejo. Cito: siento a Dios que camina tan en mí, con la tarde y con el mar. Con Él nos vamos juntos, anochece. Con Él anochecemos. Orfandad. Fin de cita. El sentimiento de autoidentificación de Vallejo con la figura de Cristo es recurrente. Cito: César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro como un palo duro, también como una soga. Fin de cita. Acentuando el sentido redentor de la ignominia. Cito: ello explica, en fin, esta lágrima que brindo por la dicha de los hombres. Fin de cita. Vallejo se convierte voluntariamente en varón de dolores para asemejarse a Cristo, pero el dolor mayor de su resistencia lo asemeja involuntariamente también a Job. Cito de Vallejo: ¿hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo no montaría que me trajeran? Fin de cita. No por casualidad, en su poema titulado Voy a hablar de la esperanza, no hay vestigio alguno de esperanza. Cito: hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente, hoy sufro desde más arriba. Fin de cita. En otro texto de Poemas Humanos, Vallejo extiende al mundo esta condición de martirio. Cito: desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Fin de cita. Y semeja otra vez un eco de Job. Cito de Job: se va deshaciendo mi vida, los días de aflicción se han apoderado de mí, de noche se me taladran mis huesos y no descansan mis llagas. Fin de cita. El relatorio del texto considerado de Vallejo es otra vez análogo al relatorio de Job. Cito de Vallejo: considerando el frío imparcialmente, que el hombre es triste, que es noble como mamífero y se peina, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo. Fin de cita. Ahora cito a Job: un trabajo forzado es la vida del hombre sobre la tierra, y sus días son los de un jornalero. Se parece al esclavo que suspira por la sombra, al jornalero que espera su salario. Así a mí me han tocado meses de decepción
fueron mi parte noches de dolor. Fin de cita. Pero Job desea exponer directamente la situación a Dios. Cito Job. Hoy aún es rebelde mi queja. No puede mi mano acallarla en mi boca. Ah, si supiera dónde vive, iría hasta su casa, expondría ante él mi caso y le diría todos mis argumentos. Fin de cita. Entre Vallejo y Job ingresa el decisivo contingente de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste congelar? Como al ciervo huiste habiéndome herido. Si lo vienes, decidme que adolezco, peno y muero. Hijo del cambio. Sin lugar a dudas, Dios parece ser parte activa o actuante de la resurrección, tanto en el clamor de Job como en el de San Juan de Vallejo. Cito a Vallejo, de nuevo: Dios mío, estoy llorando el ser querido. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Y ahora cito a Job. ¿Tienes tú ojos humanos? ¿Ves como un hombre? ¿Son tus días como los del hombre? Fin de cita. Ambos poetas hablan desde el Viejo Testamento, y Vallejo debería haber hablado desde el Nuevo, porque con la venida de Jesucristo, Dios ya había sido hombre. Esta distancia extrapolada entre la omnipotencia divina y la precariedad humana marca la visión trágica del transcurrir existencial que supone una función metafísica de la tragedia y anhela una transmutación, aunque ésta ya ha sucedido. Transmutación acaecida o acaeciendo que Vallejo reconoce en muchos momentos. Cito: hemos a peso bruto caminado y de un solo desafío blanqueó nuestra pureza de animales. Y preguntamos por el eterno amor, por el encuentro absoluto. Fin de cita. En otro poema de los Heraldos Negros, Vallejo también sustituye el tono de la acusación por el tono de la solicitud. Cito: oh unidad excelsa, oh lo que es uno por todos, amor contra el espacio y contra el tiempo, un latido único de corazón, un solo ritmo, Dios. Fin de cita. La penumbra ascética está compuesta, según San Juan, por oscuridad y luz a la vez, y la larga noche vallejiana oscila entre penumbras e iluminaciones, interrogaciones, acusaciones y exaltaciones de igual intensidad y culminación. Cito: ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo, búscate debajo, ya va a venir el día, ponte el alma. Fin de cita. Un día de luz que iluminará todas las cosas. Cito Vallejo otra vez. Ahora que Chilapa tan bonito, en esta paz de una sola línea, aquí me tienes, de quien yo penda, para que sacies mis esquinas. Y si estas colmadas te derramasen de mayor bondad, sacaré de donde no haya, forjaré de locura otros pocillos, insaciables ganas de nivel y amor. Fin de cita. Casi podríamos entreverar este poema de Vallejo con las estrofas finales del cántico espiritual de San Juan en una esplendorosa transición de sentido. A las subidas cavernas de la piedra nos iremos y el monstruo de granadas buscaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía. Fin de cita. En ambos poemas encontramos la figura de un dador omnipresente, pero es Vallejo y no San Juan quien ofrece devolver lo recibido, aunque no tenga con qué. Sacaré de donde no haya. Por su inmenso amor, Vallejo equivale la oferta y se convierte en hecho y hacedor de amor a la vez, recipiente y oferente, enamorado. Pese
obedece a la interrelación que estableció Jung entre el sufrimiento y el afecto en su respuesta a Job en el libro póstumo 7 sermones para la muerte. Jung se pronunció paradójicamente en contra del trasunto místico definido por la reunión amorosa del hombre con Dios. Jung identificó al inconsciente con Dios y advirtió sobre el peligro psicológico del deseo de identificación con el inconsciente, dada la calidad desconocida o misteriosa de esto. Pero la mística no se refiere a otro misterio menos conocido que el misterio del amor. Dice, si según Dionisio Bañas, el viaje del místico es similar al viaje del poeta, María Zambrano lo detalla más. El amor no ha dejado de tener sus sirvientes, sus mantenedores. Son más que ningunos otros los poetas, rememorando un tanto la situación antigua, cuando solo los poetas los sostenían al margen de la ciudad y casi de la ley. Y José Ángel Valente lo sintetiza. La poesía es una vía de conocimiento a través del amor. Felicita de María Zambrano. Hemos estado hablando de tres poetas. En los capítulos 7 y 8 de la tabla esmaltina se halla una referencia al hombre regenerado por el arte como el intermediario entre el cielo y la tierra. Cito, ubicado en el centro de sí mismo, el artista, al igual que el alquimista o el chamán, asciende y desciende por la escala entre los mundos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Veo que Javier Cecilia entró hace unos minutos, pero hay un buen tiempo para conversar también. Entonces, ojalá que haya comentarios y preguntas para la doctora, para hacerlo en plenitud y con cariño. Está bien porque Javier está aquí. Sí, adelante. Bueno, pues primero tengo que aclarar que nunca había pensado en estas emociones de Job. Más fuerte. Está apagado. Está apagado. Dije de que igual apenas se me ocurrió esto de la similitud entre Job y Vallejo, pero pensaba si usted diría que hay alguna relación o en qué diferencia de la poesía de Vallejo y de Don Felipe en este sentido, porque Don Felipe sí hace como intertextualidades muy claras con Job. No sé, en el poema del cielo, incluso el epígrafe es una parte de pero no me confundí, pero lo que quería preguntar es si hay alguna similitud entre Vallejo y Don Felipe en este sentido en relación con Job, porque según yo Don Felipe también tiene como esta carga como muy trágica de devenir humano, así todo histórico, y si hay algunos puntos de contacto, de diferencia en el comportamiento que hicieron, o si vamos todos por la misma línea. No sé, o sea, León Felipe nunca se identifica como con el sufrimiento humano, sí, él nunca se pone como símbolo, pero él más bien toma al pueblo de España con lo de la guerra civil. Bueno, fíjate que yo creo que Job es un arquetipo, ¿no? O sea, no es que yo creo, es que es. O sea, que de alguna manera representa la condición humana y puede haber mil acercamientos conscientes o inconscientes, porque él apenas está describiendo, es un símbolo o una explicación de las luchas interiores que son ahistóricas y atemporales. O sea,
que es una condición humana, o sea, que no solamente de don Felipe, sino de muchas maneras, como decía Rilke, la poesía debe contarle a Dios cómo es la vida del hombre. Así que, de alguna manera, siempre habrá toda esta reminiscencia de luchas y de sufrimientos, ¿no? Como las hay de gozo, porque el poeta no es nada más el doloroso del mundo, el poeta también es el amoroso del mundo. Acá, sí. ¿Puede comentarnos el misticismo del poema Masa de Vallejo? Sí. Hay un poema que se llama Masa. Como me recuerda, esto fue escrito durante la Guerra Civil, ¿no? Me parece que sí, Sí. Y es profundamente, tal vez evidente para cualquier lector, poeta o no, sobre la claridad que tiene Vallejo y cómo va entrando a ese tema de Lázaro, si lo recuerdo. Si me cita, por favor, algún verso para recordarlo con más claridad. Sí, en uno de los versos apunta de un hombre donde... Ah, ya sé. Con eso solo necesita usted. Dice, no te mueras. No, le dije, el cadáver, siguió muriendo. Exacto. Ya. Estamos conectados. Bueno, yo creo que todo está relacionado, lamentablemente por la duración de estas intervenciones. Uno no puede extenderse en todos los cuanto uno quisiera, ¿no? Porque yo tengo un trabajo mucho mayor sobre este tema entre Vallejo y la mística, y esto es un extracto, pero sí creo que tiene que ver otra vez con la imposibilidad del amor de trascender la muerte y con la imposibilidad de la muerte de trascender el amor. O sea, cuando él aparta España, aparte de este cáliz, en ya esta fase, Vallejo ha salido hace mucho tiempo de su propio yo. Para Vallejo ya el yo es un colectivo que sufre y que él se identifica con la humanidad. O sea, que es un amor solidario y repartido que ¿cómo se dice? Le inclina, le combina a escribir sobre la guerra civil española y aparecerla en todas sus vertientes. O sea, yo creo que es social por lo que es histórico, pero también no deja de ser espiritual. Está justamente este poema, o por lo menos este verso que recuerdo, que es realmente un verso muy importante, ¿no? O sea, creo que vuelve a nombrar la lucha que es, según Jung y según la mística, no es una lucha, es una complementación entre el amor y la muerte, y de uno al otro y de la otra al uno. Gracias. Bien, los organizadores oportunamente me indican que debo moderar. Miren, ha estado habiendo una cantidad de solicitudes de participación. Afortunadamente la poesía es participación. Esto lo entenderá muy bien la doctora María Auxiliadora. Si ustedes me permiten esta arbitrariedad, vamos a continuar participando y darle tránsito a un conjunto de 2 preguntas más para que nos reunamos con Javier Sicilia también, ¿no? Entonces, miren, voy a ser respetuoso de acuerdo a lo que digan mis ojos. El compañero de acá atrás levantó la mano y pues, adelante. Bueno, agradecimientos y felicidades. Mi pregunta es que veo a Ulises o a la Odisea
con los mismos problemas de Job. Para mí Ulises es cool, lo más allá, y Isis, destrucción, o sea, desintegración. Es el psicoanálisis o es la desconstrucción del yo, del egoísmo que los griegos habían tenido después de haber triunfado y haber hecho matazón allí y tener todo el botín. Pero entonces la regresión es sobre Ulises, que es el más audaz, que es el más inteligente, y va del mito al misterio, porque empieza Poseidón a golpearlo, los caníbales lo desintegran en 3 partes, lo anuncian como una desintegración, son los listrigones, desintegración, tri-3 y gones en 3 partes, es la mente, el cuerpo y el espíritu, y luego pues viene finalmente el misterio donde aparece Ose y don, o sea, la actitud y el don, cuando ya finalmente se le da el insight a Odiseo. Lo único que veo mal es que al último debía haber sido el perdón, que es de per superior encima, y el don del perdón, que debía haber sido sobre la conclusión de la Odisea. Esa es mi idea acerca de esto, no sé usted cómo. Me parece muy interesante. Una última participación. Breve, por favor. Buenas tardes. Yo quiero hacer un tesis sobre la poesía de Saúl Ibarbourdieu, pero él no cree en Dios, pero la quiero hacer porque él tiene un sentido humanitario. Él sí trasciende su yo, tanto que, por ejemplo, tiene un poema que dice: hijo mío, voy a regalar tu sonrisa porque hay muchos niños que no tienen ni eso. Algo así más o menos dice. Entonces yo digo, cuando una persona es capaz, de querer regalar hasta lo más íntimo, lo más propio, como es la sonrisa de un hijo, porque está pensando en los demás seres humanos, para mí eso ya es estar conectado, estar fuera de uno mismo para entregarse a los demás, para darse a los otros. Entonces, sí puede ser, es una vertiente para decir que sí hay sacralidad en su poesía, aunque él no cite a Dios. Bueno, yo creo que sí, porque primero yo creo que el concepto de Dios o la idea de Dios ha sufrido, digamos, la presión de una cantidad de dogmas, ¿verdad?, que es lo que forma la religión. Ahora, la parte espiritual de la persona, del poeta, el que se expresa, e incluso el que no se expresa, no siempre tiene que ver con la religión. O sea, precede al dogma, la espiritualidad, y sucede al dogma. No necesariamente Dios tiene que tener un nombre específico. De hecho, todas las místicas de todas las religiones hablan de lo mismo. Al fin todos los maestros están de acuerdo en lo mismo. Y es un concepto, muchas veces se habla de una energía, de Dios como una energía. Yo crezco en el mundo cristiano, para mí no es connotación específica, no quiere decir que esa sea la connotación, pero sí creo que esa energía que abre, como decía Sófocles, lo abierto, que abre el corazón, la mente, el espíritu, la idea, cruza las fronteras, todas las fronteras. Yo creo que eso es el espíritu, creo que es una relación con el mundo sagrado y con Dios.